Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto, un placer de nuevo estar con ustedes. Gracias por unirse. Gracias, gracias. Cuéntenme desde dónde se están conectando. Ay, desde España. Linda Nadia, un beso. Un beso, qué emoción. Me encanta saber desde dónde se conectan. Mi nombre es Loreto Varela y junto a la Marcela Vargas tenemos esta cuenta de Instagram para hablar sobre temas que para nosotros son los más importantes, los temas del alma, del crecimiento personal, espiritual, terapias complementarias, integrativas, ancestrales, con gente que a nosotros nos ha iluminado, con gente que ha sido muy generosa con nosotros, con gente que nos parece que ha sido un aporte y es un aporte y es muy generosa porque está acá para nosotros y para todos ustedes y todas ustedes. Besos a México, a Venezuela, a Argentina. Qué emoción, qué lindos, qué lindas. Esto es la magia de este tiempo, ¿no? Es la magia de estos tiempos de internet y todas esas cosas que a veces tanto nos quejamos, pero también es una maravilla, ¿no? Bueno, y ya está por ahí el invitado de hoy día, que también es una maravilla y es muy generoso y ha sido muy generoso con sus conocimientos y con compartir su sabiduría. Hablamos ya una vez sobre Ho'oponopono y hoy día nos toca hablar sobre espiritualidad pitagórica. Él es un súper estudioso del camino de la conciencia, él da charlas, cursos, talleres. eh, es un hombre muy completo y es un hombre que es un placer hablar con él y de nuevo está acá con nosotros para compartir con su generosidad, con su claridad y su amor hacia estos temas. Aquí está Sergio Marín. Vamos a ver, ¿se puede? Hola. ¿Cómo estás, Sergio? Hey, querida amiga Loreto, muy buenas. ¿Cómo ¿Qué tal vas? estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está España? ¿Cómo les ha ido con el eclipse? Bueno, un gran abrazo. Estamos bien, estamos bien. Seguimos adelante, seguimos caminando y bueno, pues encarando a la vida como viene, con los Ujú, momentos que trae y hay que adaptarse. Ya sabes cómo funciona este claro, juego de la vida. Cuanto más se adapta sí, uno al momento, pues al final percibe claramente que va en sintonía con la vida. La vida ya sabes que es cambio, es movimiento, es impermanencia y cuanto antes entremos en ese fluir de la vida, pues antes empezamos a degustar esos movimientos, ¿verdad? Con lo cual, claro. adelante, contento. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues con flexibilidad y con los desafíos que la vida te presenta, que son grandes aprendizajes, también tomarlos así. Que a veces no es fácil, porque a veces para uno el desafío lo deja sin aire, ¿no? Y es como, chuta, este desafío parece que yo no lo quería. Bueno, de eso se trata. Exactamente, exactamente. Efectivamente, Lorete. Yo creo que al final los grandes desafíos que nos plantea la vida es donde se encierran los verdaderos aprendizajes para el ser humano. Sí, Porque fíjate que si al final esos desafíos que se disfrazan a veces en forma de experiencias vitales, pues a veces intensas, es verdad, pero si no llegaran esas experiencias tan intensas, muchos de nosotros quizás hubiéramos mantenido ese estado de adormecimiento o ese estado de, ¿verdad?, de inconsciencia que, bueno, pues lamentablemente, depende cómo se mire, evidentemente, pero es verdad que si no llegan esas experiencias intensas y importantes en nuestras vidas, no nos zarandea álmicamente. Y es nuestra alma, en definitiva, la que ejerce ese rol, ¿verdad?, de vivir esas experiencias para agitarnos un poco consciencialmente. Con lo cual, benditas esas noches oscuras del alma. Nunca mejor dicho. así es, y en la medida que logramos aceptar esa experiencia más rápido, menos mal lo pasamos, y probablemente si las aceptamos, las abrazamos y decimos ya, bueno,
ok, vamos con eso, lo más probable es que incluso lo pasemos mejor de lo que estamos y que vamos a otro nivel y vamos viendo más cosas y se va haciendo más fácil. Efectivamente, Loreto, dice la tradición que no hay ninguna experiencia, que ningún ser humano, si llega a su vida, que no esté capacitado para sostenerla y trascenderla. Entonces, pues evidentemente que al final, yo siempre digo que lo importante cuando uno se adentra en el conocimiento de uno mismo, que se adentra y se compromete en el cultivo de sí mismo y en el poner la conciencia al servicio de la vida, es centrarse en el cómo vivimos las cosas, en el cómo vives las cosas, no tanto en el qué. Estamos muy centrados, sobre todo nuestro ego, nuestro pequeño yo, se centra en etiquetar la vida, en juzgarla, en aquello que está bien, lo que está mal, lo que me gustaría, lo que debería de ser. Y todos son qués, y en los qués y en los porqués la conciencia, en fin, es como si se separara, ¿no? No le saca jugo a la experiencia. En cambio, cuando invertimos ese proceso y nos damos cuenta de que la clave para evolucionar, para mejorar, para ir hacia adelante está en cómo vivo las cosas y ese cómo en definitiva es nuestro libre albedrío. Depende de nosotros ejercer una actitud positiva, de proactividad, de observación, de atención, de entrega y eso depende de nosotros. Por tanto, en el cómo vivo las cosas tenemos una gran responsabilidad y ahí es donde creo yo personalmente que podemos decir mucho y hacer mucho en nuestro día a día, ¿verdad? Así nomás es, pues así nomás es. Por ahí alguien preguntó si la conversación queda grabada. Sí, va a quedar grabada mediante, no sé, Metatron o el destino, porque yo ya no me atrevo a decir nada. El jueves pasado tuve una conversación con alguien precioso que no se escuchaba nada. Así es que, bueno, esperemos que yo voy a hacer lo mejor posible para dejarla grabada. Esa es la intención, más no lo sé. Lo dejaremos en manos de la divinidad y de toda Exacto, la cúpula védica y angélica que nos acompaña. A ver qué acontece. exacto. Exacto. Hoy le voy a mandar un beso a mi hermano que ahí se unió, que creo que no sé si lo había visto antes por ahí, así que le mando un gran beso a mi hermano Javier. Otro para aquí. Ser- Sergio, te quiero partir preguntando algo súper, vamos a partir de lo muy básico, ¿ah? Porque además este tema, que para mí es fascinante, yo creo que tiene bastante poca difusión, es poco hablado, es poco difundido, no se hace mucho curso, mucha charla, digamos, de esto. Entonces vamos a partir de lo súper básico. ¿Quién fue Pitágoras? De lo que se sabe, de lo poco y De lo que nada que se se sabe. sabe. Yo sé que sí, yo sé que es súper poquito. Sí, bueno, Pitágoras, yo siempre he dicho, y la verdad que he tenido la gran fortuna de coincidir con personas a lo largo de mi caminito y sigo recibiendo también algunos mensajitos de personas que han tenido, como pasó en mi sentir, una gran resonancia con la figura del gran maestro, de ese gran avatar que fue Pitágoras de Samos. Yo te diría que fue, como dice la tradición hindú, un gran Mahatma eso de esas almas que encarnan, ¿verdad? De vez en cuando, que han habido muchas, evidentemente, a lo largo de la historia y de la humanidad, pero es verdad que la figura de Pitágoras es majestuosa. Allí donde uno intente acercarse, es verdad que el gran Pitágoras no dejó absolutamente nada escrito, ni él ni sus discípulos directos. Lo que podemos saber del gran maestro de Pitágoras lo sabemos gracias a, sobre todo a Platón. Platón ya sabes que fue también un gran iniciado en los misterios principalmente de Egipto, pero fue en sus obras, habla largo y tendido de la figura del gran Pitágoras. Y luego, evidentemente, no solo Platón, sino los neoplatónicos hablaron mucho y largo y tendido de la obra de Pitágoras. Pitágoras es un ser, una alma sumamente bella, sumamente hermosa, que nace sobre el año 570 aproximadamente en Samos. Fíjate que ya como anécdota, el oráculo de Delfos, con esos grandes sabios de la antigua Grecia, ya predijo que venía una alma de unas dimensiones, diría que estratosféricas. Es decir, un alma que Wow. iba a encarnar
en un ser que le daría a la humanidad un aporte a nivel espiritual, como así evidentemente dejó su legado y su obra, pues que dejaría huella, ¿verdad? Y así ha sido, porque la verdad que ese ser que fíjate que fue instruido en muchos linajes, se inició en los misterios órficos, unos misterios sumamente importantes en aquella época, en los misterios de Zeus. Luego estuvo peregrinando 20 años en Egipto, donde iban los grandes y donde han estado los grandes seres. Perdona que a veces hablo en presente de Pitágoras porque siento en mi interior que es de esos seres que siempre están, que como los grandes maestros, ¿verdad? Que siempre están presentes. Hablamos de ellos en pasado, pero siguen estando acompañando desde la distancia, ¿verdad? Pitágoras está 20 años en Egipto, se inicia en los menores y en los mayores misterios, le conceden el título de sacerdote y allí aprende, evidentemente, pues todo lo habido y por haber, ¿verdad? Luego se inician los misterios caldeos, fenicios. Hablamos de un ser que es que domina absolutamente todos los registros que se pueden usar. Domina la alquimia, la geometría sagrada, la numerología, las matemáticas, domina el arte de la sanación. En fin, es que es un ser que al final culmina su bella andadura, porque luego también después de estar en Egipto durante, como compartía, 20 años, acaba viajando también por Oriente. Se dice, y no hay pruebas, pero es verdad que se habla mucho de que Pitágoras compartió con Siddhartha mucho tiempo también, es decir, que compartió con el ¡Wow! Buda. De hecho, son contemporáneos. Si uno se acerca un poco y mira las fechas, verá que la figura de Lao Tse, la figura de Buda, la figura de Siddhartha, Mahamira, ahí hay un periodo, de hecho, se habla en esa famosa era axial, donde entre el año menos 800 y el menos 200, ahí hay una concadenación de seres humanos, de almas maravillosas que encarnan en ese punto, ¿no? Y es verdad que se dice que bueno, tanto Siddhartha como Pitágoras pues tuvieron sus encuentros en Oriente, ¿no? Y él culmina su obra como hacen los grandes sabios, pues creando la mayor escuela, la mayor academia de conciencia de la historia de la humanidad en Crotona. Él funda la escuela pitagórica de Crotona, que es ahí donde pues uno, y yo particularmente, y muchas personas que también he tenido la fortuna de compartir, pues hemos sentido una atracción muy grande en esa escuela. Es decir, allí pasaron muchos estudiantes, pasaron muchos alumnos, allí se hacía una formación integral como la verdadera formación de los seres humanos, una educación de verdad, una educación basada en el conocimiento de nosotros mismos, en el dominio de las leyes universales, en el dominio íntimo con las leyes que rigen la naturaleza. Y bueno, pues como toda escuela, pues había unos rangos, había un tipo de enseñanzas en clave más exotérica para esas personas pues que se adentraban, evidentemente, después de un trabajo de aceptación interesante también. Pitágoras exigía 7 años de silencio de entrada, es decir, durante 7 años él aprendió en Egipto que la base de la sabiduría era el silencio, ¿verdad? Por eso a Pitágoras le debemos muchas cosas, ¿no? Más allá del teorema de Pitágoras, que es verdad que cuando hablamos de Pitágoras lo reducimos a veces solo al ámbito matemático. Evidentemente que era un gran matemático, como fue un gran astrólogo, como fue el primer filósofo. De hecho, Pitágoras, no sé si lo sabes, si lo sabéis, él se considera el padre de la filosofía. De hecho, Pitágoras invitaba a todos los alumnos y a todas las personas a que desarrollaran esa filosofía interior. Cuando Pitágoras, por ejemplo, hablaba de filosofía, lo hablaba en dos términos, en contemplación y comprensión. Él decía que había que ejercitar esos dos puntos en todo ser humano. ¿Para qué? Para aprender a ver y para aprender a escuchar. Para Pitágoras y los pitagóricos eso era de una importancia capital. Fíjate la importancia y la belleza que tiene el aprender a ver, es decir, a ver no solo a través de los ojos, sino a través de los sentidos más
perceptivos internos, podríamos decir. Esa mirada interna, esa visión, ¿verdad?, de la intuición, esa visión de la inspiración, esa visión que nos abre a la vida extrasensorial y evidentemente a ver las cosas con discernimiento, con ecuanimidad, con calma, con rigor, ¿verdad? Eso era la contemplación pitagórica y por otro lado la comprensión. Pitágoras insistió muchísimo, muchísimo, muchísimo en su legado, en poder que la gente, los pitagóricos y evidentemente todas las personas que se cruzaran con un pitagórico, se ve que era impresionante como lo describe Platón, porque cuando alguien veía a un pitagórico sabía que era pitagórico y no llevaba ningún tipo de cartel ni nada, llevaba una belleza, una dulzura, una calma, un equilibrio interior maravilloso y evidentemente cultivado por ese punto del que te hago mención, esa comprensión, que es aprender a escuchar. Fíjate lo importante que es y que sigue siendo en nuestras vidas el aprender más a escuchar, que es donde ahí uno recibe más. Por eso era muy duro con sus alumnos a la hora de marcar ese voto de 7 años, que no son poco tiempo de silencio, y ahí, evidentemente, cuando uno está en silencio, está más en disposición de poder abrirse a muchas otras más cosas, ¿no? Ese fue brevemente, evidentemente, a rasgos muy claros, muy, muy breves, la figura un poco de Pitágoras y su escuela pitagórica. Luego es verdad que en fin, no hay datos concretos, sí que es verdad que la escuela pitagórica dicen que fue atacada en fin, habían muchos intereses ya después para aniquilar esa labor que Pitágoras hacía. No se sabe si realmente en esa masacre que hubo dentro de la escuela pitagórica Pitágoras estaba dentro o consiguió huir. Hay diferentes versiones, pero bueno, lo que creo que merece su reconocimiento es toda su obra. Fíjate, Loreto, que Pitágoras habla de la transmigración de las almas, habla de la reencarnación y creo que ha sido de los seres que más ha puesto el énfasis en ese elemento tan importante que percibimos todos los seres humanos, de que la vida evidentemente no se acaba únicamente con esta vida que estamos viviendo ahora, que nuestra alma no muere, que la vida es mucho más allá, ¿verdad? Que este cuerpo aparentemente físico, con esta mente, con estas emociones, sino que evidentemente lo que va encarnando es esa alma, que esa alma se va haciendo grande consciencialmente hablando a través de la reencarnación, esa transmigración de las almas, esa metempsicosis que vamos encarnando vida tras vida y evidentemente nuestra alma, como muy bien también decía Pitágoras, va recordando aquello que ya sabe. Fíjate qué interesante, esto también es muy platónico. Pitágoras decía que el alma lo sabe absolutamente nada, absolutamente todo, es decir, que lo único que hacemos en las vidas es recordar lo que nuestra alma ya sabe. Es muy bonito esto, es decir, podemos aprender cosas a nivel de conocimiento, pero la sabiduría verdadera que va asociada, como tú bien sabes y todos nuestros amigos también, va asociada a nuestra alma, nuestra dimensión espiritual, ¿no? Y esa sabiduría la lleva implícita nuestra alma y recuerda vida tras vida, pues absolutamente todo, ¿no? Maravilloso. Sí, entonces estos serían tiempos muy pitagóricos porque estamos muy recordando ahora, muy recordando. Sí, evidentemente que sí, al final ese es el legado que nos han dado los grandes sabios y Pitágoras al final pone el acento en ese punto, en conocernos mejor. De hecho, es que fíjate que esa es la piedra, creo que angular de la vida y del crecimiento interior, el conocimiento de nosotros mismos, el comprender y conocer bien qué es lo que somos, más allá de la apariencia, de ese yo físico, energético, mental y emocional, pero sobre todo tendiendo y comprendiendo y manifestando nuestra dimensión verdadera y nuestra dimensión es nuestra dimensión alma. Estamos, parece, con un poquito de problema. Yo perdí un poco a Sergio. Este Mercurio retrógrado nos está haciendo ahí Espiritual, ¿verdad? harta Y cosa. es ahí donde Se corta. Pitágoras pone el acento. Hola, hola.
No sé si ahí se habrá estabilizado. ¿Me escuchas, Sergio? ¿Me Hola, ves? Hola. sí, Ya, hola, hola. yo te veo Yo, hola, medio hola. cortado, ¿no? Está medio cortado. Sigamos tratando. Sí, Mercurio retrógrado. yo oigo, yo me veo, Ya. oigo bien. Ahora sí que te oigo entre... Sí, sí, Bueno, intentemos seguir si los astros así lo intento. permiten. Mercurio, Finalmente, sí. qué sería la Estamos espiritualidad teniendo alguna pitagórica, Sergio? interferencia. Así es, así es. Sí, vale, venga. Ay, ahora sí que no escucho, no se escucha nada. Sí. Pues yo creo que Pitágoras, dentro de su legado y su obra, que es muy extensa, grandes perlas para aplicar en nuestro día a día, ¿no? La primera, yo creo que, en fin, ¿escucha? ¿No? ¿No se escucha? No. No, pues no se oye. A ver, esperemos un poquito, Sergio, porque A ver, está muy mala la conexión. hola, hola. Mercurio, Mercurio. La segunda vez que Mercurio nos anda jugando ahí, anda riéndose. Tengamos un poquito de paciencia, que es algo que a los seres humanos Hola, nos hola. está costando. Un poquito de paciencia. A ver, Sergio, parece que nos escuchamos bien atrasados, si es que se escucha. Intentamos de nuevo. Ahí te escucho, tu imagen la veo muy cortada, a veces escucho súper bien, otras veces escucho muy cortado y es parece también lo que le está pasando a las personas. Entonces, no sé tanto qué hacer. Ingresa de nuevo tú, sale y vuelve a entrar a ver si mejora. ¿Te parece? Y nosotros te esperamos acá, con mucha paciencia, porque está muy lindo lo que está hablando Sergio. Así que yo feliz lo espero con paciencia. Está muy lindo todo lo que dice y es de una sabiduría y yo creo que es una de las pocas personas que habla de la espiritualidad pitagórica. Así que vale la pena tener un poquito de paciencia, la conexión ahí está más o menos, Mercurio está muy retrógrado, tenemos ahí unos planetas que se ríen, son unos pilluelos que están ahí haciendo de la suya. Vamos a ver si se puede volver a conectar. Justo, ¿ah? Bien curioso, justo cuando íbamos a empezar a hablar así, pero ya de las leyes de la espiritualidad pitagórica se cortó. Pero nada, vamos a tener un poquito de paciencia, que Sergio se vuelva a conectar y seguimos. Y lo esperamos acá, como se merece. Así estamos con el eclipse, con Mercurio retrógrado, está fuerte la cosa, chiquillos, chiquillas, está fuerte la cosa. Me parece que está fuerte la cosa que se viene. Si tienen preguntas, aprovechen, me las escriben ahí y se las hacemos, pues. Aprovechemos. No veo a Sergio, ¿ah?
No lo veo. Pero si tienen preguntas, porque ya va a aparecer, estoy segura. Hola, hola. Ahí están saludando, besos, besos. Si tienen preguntas, háganmelas, cero problema y se las hacemos en cuanto pueda conectarse Sergio, porque parece que le está costando, pero ya va a volver la conexión. Con paciencia, ¿no es verdad? Así están las cosas. ¿Por qué una persona trata de ser bien? Ah, eso está bien interesante. Ah, vamos a anotar esta pregunta de Álvaro. Ahí está Sergio. Que ser el bien no significa que los problemas se acaban. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bueno, bueno. Ay, Ya. bueno, bueno. Entonces Cosas del retomando directo. y justo vamos a hablar de qué es la espiritualidad. Tú vas a empezar con tu explicación maravillosa. Dale. Bueno, bueno, disculpar evidentemente estos pequeños contratiempos a todas las personas que estaban atendiendo, ¿verdad? Bueno, hablábamos, retomando un poquito el hilo de la cuestión de la espiritualidad pitagórica. Fíjate que el primer legado que nos deja Pitágoras es invitarnos en nuestro día a día a ejercer ese papel de filósofos, ¿verdad? Es decir, a ejercer un proceso de atención constante, un proceso de atención plena en nuestro día a día y sobre todo que los momentos de silencio estén siempre y en cualquier momento de nuestro día a día. Es decir, esa mirada que ejercemos que sea una mirada evidentemente más interna que externa, ¿verdad? Es decir, el silencio tiene que ser nuestro mejor aliado, el silencio y la soledad. Eso nos ayuda enormemente a trabajar procesos de interiorización, procesos de introspección, procesos sobre todo de escucha tan importantes en nuestro día a día. Fíjate que si uno analiza un poquito, en fin, en su día a día, es que no escuchamos, vamos por la vida deprisa, vamos por la vida únicamente con nuestros problemas, nos miramos el ombligo en exceso, ¿verdad? Y cuando realmente estás centrado, cuando una vez empiezas a equilibrarte mínimamente, la capacidad de poder atender a los demás, evidentemente en primer lugar a uno mismo, escuchar las necesidades que cada uno tiene, pero también evidentemente hacia los demás, ahí se abre, en fin, una puerta muy grande, porque cuando uno ejerce la atención, ejerce de la misma manera la observación. Y la vida, como tú bien sabes, se degusta con los pequeños detalles, se gusta con los momentos simples. De hecho, otra de las grandes enseñanzas de la vida de Pitágoras y del pitagorismo era sobre todo a llevar una vida sencilla y humilde. Yo creo que esto es sumamente importante ponerlo también de manifiesto, porque cuando uno ejerce esa vida sencilla, no quiere decir que las posesiones no tengan relevancia ni tengamos que detestar absolutamente todo lo material. Los pitagóricos vivían también con elementos materiales, aunque la orientación de vida tiene que ir indicada y proyectada hacia el ser y no tanto al tener. Y cuando nos enfocamos en esa mirada hacia adentro, en esa mirada del culto hacia el desarrollo interno, ¿verdad? Ahí hay austeridad, ahí lo que encontramos es que percibimos claramente que necesitamos poco para vivir, como decía San Francisco de Asís, ¿verdad? Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Eso es la vida sencilla, ¿verdad? Es una vida humilde, una vida muy orientada al compartir,
más allá de este competir en el que estamos sumidos, una parte de la humanidad, me gusta siempre acotarlo, no todo el mundo vive de esa forma alocada, desenfrenada, con el culto a los teneres, a la posesión, en fin, al acumular, al competir unos con otros. La vida sencilla y humilde nos invita a todo lo contrario, a compartir unos con otros. Da igual la condición social, porque al final, como bien con Pitágoras compartía, todos atesoramos una dimensión álmico-espiritual, una psique y una neuma, como él decía, un alma y un espíritu. Todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿verdad? Como se dice en la tradición. Con lo cual, una segunda enseñanza sería esa sencilla. Hay una tercera enseñanza que siempre me gusta poner de manifiesto, que Pitágoras ponía mucho énfasis en ella. Y, por cierto, los pitagóricos, y yo creo que tiene que estar muy presente en nuestro día a día, es el desarrollo de nous. Nous en griego es lo que podemos entender por el nivel superior de la mente. Sabéis que la mente, compartiéndolo de una forma muy coloquial y sencilla, tiene como dos niveles. Un nivel inferior, que es lo que entendemos por la mente concreta, esa mente que percibimos a través del pensamiento, que nos asedia con tanto volumen de actividad mental, ¿verdad? Esa mente concreta que ve para intelectualizar y de hecho está diseñada para pensar, nunca mejor dicho, ¿verdad? Es una mente muy racional, analítica, etcétera, ¿verdad? Donde sabemos que hay una mente más consciente, una mente subconsciente y una parte más inconsciente, ¿verdad? Pero también sabemos que hay un nivel de la mente superior. Es decir, los antiguos hablaban de manas, Pitágoras hablaba de nous, que es el nivel superior de la mente. Esta mente superior se halla dentro de un vehículo de consciencia, dentro del cuerpo causal. El cuerpo causal forma parte de nuestra tríada superior, es decir, de esos componentes álmico-espirituales que sabemos que son los que, en fin, son eternos y verdaderos y que son los que vida tras vida vamos acumulando, ¿verdad? Por tanto, ese nivel superior de la mente del que Pitágoras pone muy el acento nos invita a que ejerzamos esa mente superior, ¿verdad? Y la pregunta es clara ahora, es decir, ¿y cómo se desarrolla esa mente superior, ese nous, ¿verdad? Evidentemente, las prácticas de silencio, las prácticas de introspección, las prácticas de reflexión con uno mismo, el preguntarnos en silencio quiénes somos, hacia dónde vamos, en fin, de dónde venimos, todo relacionado con la vida, con la muerte, eso ayuda a desarrollar esa mente superior. Pero hay otras prácticas de las que Pitágoras nos hablaba mucho. Por ejemplo, el cultivo y el desarrollo de lo artístico. Fíjate que Pitágoras era un gran conocedor y dominaba muchísimo todos los registros musicales. De hecho, él con su famosa lira de 7 cuerdas, él llegó a descifrar las claves del universo, esas famosas melodías de las cuales él decía que el universo nos regalaba siempre, planeta y planeta, una melodía, esa famosa música de las esferas. Y él a través de una lira, porque como te he dicho, dominaba todos los registros musicales. Es decir, la música nos invita a desarrollar esa mente superior, ¿verdad? Sabemos que evidentemente hay músicas y músicas, pero no porque una música nos guste más o menos, sino porque la música es un elemento de frecuencias. Y eso Pitágoras lo conocía muy bien como gran alquímico y como gran maestro. Todo es vibración y todo funciona por resonancias y por frecuencias. Entonces sabemos que hay músicas que trabajan con unas frecuencias mucho más sutiles versus otras músicas que trabajan con frecuencias mucho más densas. Aquí la invitación es clara, acercarnos a la música. El que pueda tocar un instrumento, el que, en fin, si no le invita el hecho de poder acercarse a un instrumento, que se deje embriagar por la música. Hay música maravillosa que trabaja unas frecuencias sumamente sutiles. Pero Pitágoras sigue adelante y dice, vamos con la poesía. A los pitagóricos les instruía en el culto a la poesía,
recitaban cada mañana antes del sol y a la puesta de sol por la noche las famosas obras de Homero, fíjate, para desarrollar esa sensibilidad a la poesía. Yo creo que tenemos grandes autores, no hace falta llegar a Homero, a la talla de Homero, pero tenemos grandes poetas que nos han dejado obras maravillosas. Cultivar el hecho de podernos acercar a la poesía, acercarnos también a la escritura. De hecho, en la escuela pitagórica, desde edades ya casi tempranas, se invitaba a que las personas, todo ser humano, tiene capacidad para evocar todo aquello que lleva en su interior y plasmarlo de la para darle forma, ¿verdad? Por tanto, la escritura tiene un elemento también importantísimo en el día a día. Hay más prácticas para desarrollar esa mente superior. Esa mente superior también la podemos desarrollar a través de lo artístico, también como la pintura, de la pintura, pintando cuadros, expresándose a través de de un lienzo, pueden evocar toda esa creatividad y todo ese arte, ¿verdad?, que nace y florece desde lo más íntimo, desde lo más sagrado, ¿verdad? Es importante trabajar lo artístico, la creatividad, la voz. Los pitagóricos trabajaban mucho también la voz, porque fíjate que la palabra es energía, es vibración, y el hecho de mantener un tono de voz siempre estable. Evidentemente hay momentos donde podemos elevar la voz, donde podemos, pero tratar siempre de posicionarnos con un tono de voz adecuado ayuda enormemente también, aunque nos parezca a priori un disparate, a también poder desarrollar. Y fíjate que la forma también directa para desarrollar esa mente, esa nous de la que hablaba Pitágoras, es ineludiblemente a través de nuestros dones y talentos. Es la manifestación divina y eterna de lo que hemos venido a encarnar. Cada uno tiene los suyos, evidentemente, no hay dones iguales para todo el mundo. Y es ahí donde, ejerciendo todos esos dones, esos talentos, también desarrollamos y potenciamos esa mente superior, esa mente de nous que, insisto, tiene que ver con lo trascendente, tiene que ver con nuestra dimensión álmico-espiritual. Y bueno, yo creo que son 3 elementos, hay muchos más, ¿verdad? Pero quisiera que se quedara esa pequeña fragancia, ¿no?, de la aportación de Pitágoras, entre otras muchas que hubieron, evidentemente. Y acá los números y la frecuencia de los números, como, porque por algo él también fue un gran matemático, ¿no? Porque él también supo ver que los números tienen son códigos finalmente, ¿no? Sí, evidentemente él conocía muy bien que todo en la existencia es energía y es vibración, y él percibe claramente que a través de los números puede descifrar absolutamente todo. De hecho, se dice que Pitágoras era capaz de sanar el alma a través de los números, era un gran sanador, y él percibía directamente, podía llegar al alma, es decir, a percibir el alma de la persona que tenía delante, y a través simplemente de una pequeña melodía, a través de un número concreto, él podía descifrar lo que el alma estaba, en fin, anhelando, o la persona tenía que trascender, ¿no? Sí, para los pitagóricos, querida Loreto, por ejemplo, el número 10 era el número sagrado, ¿sí? El famoso número 10 se convierte en la famosa tetratquis. Fíjate que esa es la figura por excelencia de los pitagóricos. Hubo también el pentagrama, que es también de la escuela pitagórica, pero sobre todo la famosa tetratquis. La famosa tetratquis es un triángulo cuya base tiene 4 puntos. Por encima de la base hay 3 puntos, por encima de esa subbase hay 2 y en la cúspide hay 1. ¿Por qué para los pitagóricos era el número 10 el número sagrado? Pues porque en esa base habían 4, más 3 son 7, más 2 son 9, más la cúspide serían 10, ¿verdad? Ese triángulo con esos 10 puntos
darían la clave de ese famoso número 10. El número 10 para Pitágoras y los pitagóricos era el número divino, porque los que os gusta la numerología sabéis que el 10 se puede descomponer en 1 y 0 y acaba siendo 1. El número 1 para los pitagóricos y para Pitágoras era el número de la mónada, era el número del espíritu, ¿verdad? Por tanto, él sabía muy bien que con esos 10 números, en definitiva, podía, como decía él, comprender el universo entero. De hecho, fíjate que Pitágoras fue el primero en afirmar que, vamos, que la Tierra y el Sol dentro del universo, que eso, vamos, para nada. Y fíjate que no tenía muchos procedimientos tecnológicos en esa época. Ya te he dicho que con una simple lira, con un instrumento musical de 7 cuerdas y además, evidentemente, de toda su sabiduría y toda, en fin, toda su magia, porque era un gran mago, podía descifrar lo que pasaba en el universo. En ese Tetraquis creo que es importante comprender que en esos famosos 4 puntos, en ese número 4, lo que representaba Pitágoras eran los elementales. Es decir, el juego de la vida se manifiesta en la interacción de la tierra, del aire, del agua y del fuego. ¿Sí? Eran esos 4 puntos en la base inferior. Por encima de esos 4 puntos ya tenemos a esos 3 puntos. Ya hemos dicho que son 4 más 3, 7 más 2, 9 más 1, 10. En esos 3 puntos superiores, lo que Pitágoras nos habla es de la tríada. Lo que, fíjate, los espirituales han compartido siempre, ese cuerpo, esa alma y el espíritu. De hecho, Pitágoras habla de ese cuerpo físico, de esa psique, que es el alma y el espíritu de los cristianos, ese trinario de los hinduistas, ¿verdad? El Brahman, al final es siempre, hablamos de lo mismo. Esa tríada. Por encima de esa tríada habrían esos 2 puntos. Él habla de esa dualidad, de que la vida es dualidad, de que está el yin y que está el yang, evidentemente, de que hay frío y hay calor, y que esa dualidad acaba en la cúspide del uno, ¿verdad? De esa unidad, de esa mónada del espíritu que todo lo abraza y que todo lo integra. Por tanto, fíjate qué hermosura que a través de esos famosos simples números, que aparentemente podemos percibir que los números simplemente son algo gráfico, encierran una vibración sumamente interesante y pueden descifrar muchos de los momentos vitales que puede tener y vivir un ser humano a lo largo de su vida. Pitágoras tenía esa gran capacidad de prognosis en ver, por ejemplo, elementos de vidas pasadas, elementos también de cosas futuras que podía, en fin, que podían llegar a través de los números, ¿verdad? Por tanto, y sabemos que los números sagrados nos encierran muchísimos elementos de no solo de sanación, como hacía Pitágoras. De hecho, hemos recibido sus códigos de sanación a través de él. Muchísimas cosas. Los números no dejan de tener vibración, que eso es lo interesante. Uh-huh. Bueno, y tal como tú decías, la música también, las frecuencias sonoras en 430 Hz, la diferencia de las frecuencias sonoras en 430 y a lo mejor, porque se cambió la frecuencia sonora de 430 a 440 y ahí a ver, no sé cómo decirlo porque se supone que todo es correcto y es perfecto, pero a nivel de frecuencia sonora sí hay digamos, hay una vibración que abre o que pulsa o que entiende y hay otra que a lo mejor no tanto, ¿no? Sí, evidentemente. De hecho, siempre se había trabajado con esas frecuencias que comentas, pero es verdad que a partir de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, por ejemplo, que dominaba mucho los registros alquímicos, dominaba mucho la magia negra, dominaba muchas, bueno, en fin, ese es un tema aparte, ¿verdad? Pero sí que fue a través de ese paso de la Segunda Guerra Mundial se cambiaron el consenso tradicional de lo que se entendía que siempre ha sido. De hecho, cuando escuchas música clásica o escuchas ciertas mantras, ciertas melodías, mantienen todavía esa vibración, ¿no? Pero bueno, se cambió ese consenso, pero al final lo antiguo es lo que prevalece. Y esos fines tuvieron sobre todo un tema de control y de manipulación mental. Sabemos también que la música
cuando trabaja a unas frecuencias determinadas, puede llegar muy fácilmente al inconsciente de la persona. Y por eso, en fin, en esa época se sabía y se conocía y de hecho se cambiaron esos registros precisamente para un proceso también en fin, de manipulación, de adoctrinamiento, en fin, hay mucho mensaje subliminal detrás de ciertas canciones, eso lo sabemos, ¿verdad? Una cosa es lo que percibimos y una cosa es lo que llega a nuestro inconsciente, que a veces llega, en fin, con una doble lectura, ¿no? Por tanto, evidentemente, lo antiguo es lo antiguo y no... a veces está de moda, ¿verdad? Tirar lo antiguo, tirar lo sagrado, pero eso siempre ha estado y eso es lo perenne, no lo olvidemos, evidentemente. ¿Y cómo esta espiritualidad pitagórica llega? Porque era un hombre realmente, o un alma, o una encarnación de una vibración tan alta como tú bien nos has explicado en este rato, que cubrió prácticamente todas las áreas, ¿no? Posibles. Yo creo que al ser un alma tan privilegiada, un alma tan elevada, probablemente canalizó mucho de su conocimiento, porque también él entendió la vibración de los planetas. Sí, sí, él hablaba en términos de vibración. De hecho, hay una frase suya que es toda la existencia es vibración y toda la existencia se puede definir en base a la vibración y a la resonancia de todo cuanto es. Entonces, él conocía muy bien todo lo que a día de hoy, en fin, incluso hasta la física más de vanguardia, la mecánica cuántica, nos habla de que todo es energía, ¿verdad? Que todo, bueno, ya lo dijo Albert Einstein, pero es verdad que con esta nueva física mucho más contemporánea sabemos que todo es resonancia, sabemos que esas vibraciones, esas ondas, esa energía se comporta no solo como materia, sino que se comporta también con energía a través de esa dualidad, ¿verdad? Bien, pues Pitágoras es que conocía muy bien que todo al final es resonancia y es energía. Al final era sintonizar y él tenía esa capacidad. Cuenta que esas almas tan grandes, cuando encarnan, siguen un proceso muy largo de encarnación, no encarnan preparar un alma, como ha pasado, no sé, con el Maestro Cristo Jesús, como han pasado con otros grandes Mahatmas, ¿verdad? El preparar a esas almas en un cuerpo físico no es trabajo de un día, ni de un año, son muchos años de diseño a todos los niveles el poder encajar esas almas de esa magnitud. Porque al final son almas que tienen un proceso de desarrollo, vienen no solo de muchas vidas, sino de otras formas de vida y vienen con grandes registros, ¿verdad? Por esta razón domina tanto Pitágoras absolutamente todo. Es verdad que es curioso y llama mucho la atención en fin, grandes iniciaciones. Es que pasó por todas las iniciaciones posibles. En la escuela órfica, por ejemplo, se trabajaba mucho a través de Orfeo era un gran mago en fin, de la música. Era un gran sanador de las notas musicales, curiosamente, ¿verdad? Luego, pues con los fenicios aprendió la música. Es que la astrología en el ámbito allí en Egipto, es decir, que esa capacidad, esa alma tan grande, tan impresionante para dar lo que recordó en esa vida, estamos hablando de que es de una majestuosidad tremenda. De hecho, Pitágoras, en fin, para que lo sepan nuestros amigos, nos regaló lo que en muchas tradiciones se hace, en el ámbito del chamanismo, se habla mucho también en el ámbito del yoga, el tema de la remembranza, el hecho de recapitular, ¿verdad? Cuando uno está en esa fase onírica, recapitular el día, de ver qué ha hecho, de observar sus movimientos. La recapitulación pitagórica era un signo de identidad, o sea, antes de acostarse, ese ser sabía que tenía que hacer un balance exquisito de sus pensamientos, de sus actos, de cómo se había dirigido a los demás, de cómo se había sentido en cada momento. En fin, creo que es una tarea una tarea muy bella y muy hermosa que podemos mantener todos, ¿verdad? Que nos sirve para, en fin, para estar más conscientes todavía.
Pitágoras, si algo enseñaba, es un proceso de autoobservación. Es decir, que invitar a las personas constantemente, a los pitagóricos, a que invirtieran la mirada, es decir, a mirar hacia uno mismo, ver cómo se sentían en cada momento, abrazar emociones, cuidar esos sentimientos, darle espacio constante a todo lo que vivimos, a no rechazar absolutamente nada en nuestras vidas, sino más bien abrazarlo e integrarlo como se merece. Todo es eso es esencia pitagórica, no excluir nada, sino abrazarlo, ¿verdad? A través de la autoobservación y la autoindagación. Y evidentemente, Pitágoras también, y quiero ponerlo encima de la mesa, amiga Loreto, sabía muy bien que la purificación de la que él hablaba mucho de la catarsis y la purificación de nuestros cuerpos, la purificación también evidentemente de nuestra alma, tenía que ver también con un buen trato a todos los seres. De hecho, se considera él el padre también del vegetarianismo. Es decir, él sabía muy bien que Ay, parece que lo perdimos de nuevo. Esperemos un poquito. Esperemos un poquito. A lo mejor lo recuperamos. Este Mercurio travieso. Así es. Ay, pucha. Tercio. Ay, se fue. Vamos a esperar para que terminen los últimos minutitos porque está realmente muy, muy, muy interesante. Ahí está el tiro. Buenísimo. La tercera es la vencida. Esta es la buena de las buenas. Bueno, querida Loreto, me había quedado en la última, en fin, Sí, sobre Pitágoras en relación a la reverencia por la vida, ¿verdad? Al respeto sí, hacia la vida. el respeto. Pitágoras Sí. fue un gran defensor y diría yo que fue pionero, entre otras cosas, sobre todo en Occidente. Es verdad que en Oriente la tradición de Ahimsa, del no daño, estaba ya muy instalada, pero Pitágoras en Occidente nos marca el camino claro en esa purificación del alma, en esa purificación de nuestros cuerpos, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, evidentemente era clara y evidente. Y él pone los cimientos de un vegetarianismo muy activo. En esa escuela pitagórica el vegetarianismo era, la forma de respeto absolutamente a la vida, a cualquier forma de vida, a cualquier ser, evidentemente. De Pitágoras también, a los que amamos, por ejemplo, los ayunos terapéuticos, le debemos mucho también. Pitágoras era un gran defensor de los ayunos. De hecho, él hacía ayunar mucho durante el año, pero sobre todo en los 4 momentos del año importantes, en los equinoccios y en los solsticios, hacía hacer ayunos. Y eso también lo podemos recoger de esas enseñanzas, ¿verdad? Pues quizás el mantener de vez en cuando pues ese descanso alimenticio a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si no podemos un día, pues a lo mejor pues tratar de no cenar ese día y ya pues esperar hasta el día siguiente. Pero todo eso es muy importante, como decía Pitágoras, para purificarnos, para limpiarnos a todos los niveles, ¿no? Por tanto, Ah, fíjate cuántas cosas nos regaló este ser humano, ¿no? impresionante, impresionante. De hecho, toda esta última parte que nombra es como bastante la base de la naturopatía, que tiene que ver, claro, con limpiar el cuerpo, con no comer animales, con ayunar. eh, y yo creo que el amigo Marcus, que poco se le escuchó la otra vez, pero él es un gran ayunante. Y de ahí a mí me queda muy claro, o sea, somos adictos, y estamos llenos de apegos a la comida y no nos cuestionamos, o sea, es como que hay que comer muchas veces al día, muchas cosas,
y no nos damos ni cuenta y ya tenemos apego, qué sé yo, con el café, con el té, tenemos apegos con los líquidos, tenemos apegos con diferentes tipos de comida, con los dulces, que a mí es una de las cosas que más me cuesta sacar de la alimentación, pero creo que vale la pena experimentar, o sea, que cada uno experimente con su cuerpo desde la libertad y ver cómo me siento. A mí me sientan de maravilla los ayunos. El ayuno de ojalá no comer por 16 horas, en lo personal a mí me sienta muy bien. Y cuando uno hace limpiezas un poco más largas, que qué sé yo, son 3 días y, o sea, es impresionante. Es impresionante el efecto en la mente, el efecto en el cuerpo, lo bien que te sientes, el ánimo, cómo está, la claridad que tienes en la cabeza. Entonces, son conocimientos tan antiguos y tan actuales, ¿no? Efectivamente, querida Loreto. De hecho, Pitágoras usaba esa alimentación respetuosa, consciente y sostenible, evidentemente, no solo por el culto a la vida, evidentemente, en primer lugar, y ese ayuno también para, en fin, para purificarse, sino también un poco para percibir claramente que cuando uno va ejerciendo ese proceso de soltar a todos los niveles, y el cuerpo le permites también como vehículo de conciencia que es, y es el templo de Dios, no lo olvidemos, el cuerpo físico, hay que cuidarlo, respetarlo y amarlo, no lo podemos tratar mal. Cuando uno empieza a sutilizarlo, la conciencia va mucho más ligera. Es decir, Pitágoras lo hacía, evidentemente, para respetar ese cuerpo, pero también para sutilizar el cuerpo físico. Cuando vamos poco a poco armonizando y equilibrando nuestro cuerpo físico y mental y emocional, porque va a mano, por eso tú lo has dicho muy bien, cuando hacemos ayuno sabemos que el cuerpo se ligera, pero también empezamos a soltar emociones, empezamos a soltar pensamientos atrapados, ¿verdad? Y lo que hacemos es ir poco a poco sutilizándonos y elevando nuestro nivel de conciencia. Y eso nos ayuda a todos los niveles, nos ayuda a andar mucho más serenos, nos ayuda a caminar mucho más tranquilos, mucho más equilibrados constantemente. Esa moderación de la que habla Pitágoras, esa moderación de la que han hablado todos los maestros, de andar siempre por el camino del medio, es decir, evitar los excesos, sean del tipo que sean, siempre buscando el equilibrio, esa moderación en todos los sentidos, ¿verdad? Fíjate que incluso Pitágoras, querida Loreto, yo que soy un amante y un gran defensor del agua de mar, Pitágoras ya trabajaba con el agua de mar, es decir, tenía un contacto directo con el agua de mar, no solo como alimento, sino como medida también terapéutica. Los que amamos la naturaleza sabemos que incluso el padre de la medicina moderna, en fin, defendía la talasoterapia, el agua de mar como herramienta terapéutica. Y uno percibe claramente cuando se adentra dentro del mar que se libera, ¿verdad? Que hay una desintoxicación a todos los niveles, física, energética sobre todo, mental y emocional. Y evidentemente cuando uno bebe la vida que es, porque al final el agua de mar, en fin, es vida, no deja de ser vida, que tiene, por cierto, la misma, es idénticamente igual que el plasma sanguíneo, isotónicamente hablando, es decir, Wow. el agua de mar tiene la misma textura isotónicamente hablando que el plasma sanguíneo, es decir, plasma marino es igual isotónicamente al plasma sanguíneo, ¿verdad? Es una maravilla, evidentemente hay que hacer las concentraciones adecuadas porque en esos términos isotónicos hay que saber poner bien las concentraciones de cada cosa, pero al final es una maravilla. Y Pitágoras sabía muy bien todo eso, ¿verdad? Que la vida se encuentra en el mar y que podemos ayudarnos. De hecho, insisto, el padre de la medicina, que fue Hipócrates, no lo olvidemos, por mucho que la medicina moderna se haya desvirtuado con tantas medicinas que a veces, no, en fin, no sabemos para qué sirven tantas de ellas, ¿verdad? Pues el padre de la medicina usaba solo el uso de la naturaleza para curar, sino también pues el agua de mar en sus tratamientos, como también lo hacía Pitágoras en su exposición solar. En Pitágoras se dice
que hacían dos diferentes... la movilización del cuerpo físico era importante en aquellos tiempos, como siempre ha sido, pero ellos lo hacían a través de los paseos, esos paseos conscientes, esas caminatas conscientes, ¿verdad? Y se dice que sobre todo se hacía descalzos y en contacto con el sol. Es decir, sabía Pitágoras muy bien que la energía telúrica se absorbe por el suelo, ¿verdad? Se absorbe por los pies, por los receptores plantares. Y cuanto más descalzos vamos, más capacidad tenemos de absorber toda esa energía de la madre tierra, de esa energía telúrica, ¿verdad?, que nos acompaña. Pero eso no se queda ahí. Si encima somos capaces de abrirnos a la exposición solar, evidentemente, pues de una manera prudente y haciendo bien las cosas, no poniéndose a las 2 de la tarde mirando al sol, porque si no puedes tener un problema, eso es sentido común, pero sí, en las horas que ya sabemos todos, pues el hecho de poder absorber ese prana, esa luz solar que entra directamente por la parte del bazo, por esa zona energética, eso nos llena de vitalidad. Y Pitágoras hacía que los pitagóricos, evidentemente, absorbieran luz solar porque sabía que el Padre Sol, porque es el Padre Sol, pues efectivamente nutriría de todo aquello, de la energía principalmente y vitalidad que tanto necesitamos, ¿verdad? Y que tanto a veces denegamos ya casi de tanto que nos han dicho que el sol hace daño, que el sol hace daño y casi lo tenemos vilipendiado, ¿verdad? El sol es nuestro padre y hay que tener relación cercana con él, como lo han tenido, insisto, son terapias y son relaciones tan sagradas que siempre han estado. En fin, la talosaterapia, lo decía, lo compartíamos antes, pero es que la helioterapia, el tratamiento a través del sol, lo hicieron los egipcios, en fin, los toltecas, todas las tradiciones han tenido una reverencia al sol, ¿verdad? Y Pitágoras evidentemente no iba a ser. Con lo cual una invitación también clara a poder entrar en contacto con la naturaleza y entregarnos a ella y aprender de ella, evidentemente. Claro que sí. Qué belleza todo lo que hablas. Estaría, pero así para toda la vida conversando, porque es demasiado entretenido, demasiados conocimientos preciosos y que van haciendo mucho, mucho sentido y que se unan con tantas otras sabidurías eh, que han llegado a nosotros. Y claro, o sea, yo soy un amante del sol, sin duda. Yo trato todos los días de ponerme un ratito, así para mí es como me calibra y claro, el Así es. sol, hoy día cada vez más sabemos el poder del sol y es el padre y hay un sol central y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En tiempos donde estamos recordando, es bellísimo ir entendiendo todas estas cosas. Y el andar descalzo por la madre tierra, por la naturaleza, es conectado con el padre y con la madre, ¿no? Y es antiinflamatorio y sana de cualquier cantidad de dolencias, en fin, y eso está ahí para todos, no pagas un peso, entonces yo creo Así que es. sí, 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 a veces las mejores, digamos, las terapias más maravillosas están ahí. Es tomar agua, toma un poco de sol, camina descalzo en la naturaleza. Y yo creo que con esas tres cosas se nos alivian un montón de dolencias y no hay que buscar tanto y no hay que tomar tanta cosa muchas veces que a veces creemos o bombas que son para el cuerpo. El cuerpo también es vibración y se sana también con las vibraciones. Así es, Loreto. Lo sencillo siempre fue así, ¿eh? No, no tenemos que... Ujú, Por eso cuando hablábamos de lo antiguo es lo nuevo también. No, no, no perdamos ujú, esa línea de identidad, ¿verdad? Yo le ujú. incorporaría a lo que has compartido con tanto criterio, abrazar árboles. Los árboles tienen un poder energético vital y lo que nos puede dar un Ujú. pequeño abrazo de 30 segundos, un abrazo preferible, bueno, en cada evidentemente país hay árboles de toda la tipología, pero esos árboles, por ejemplo, los tilos, aquí hay abetos, ahí pueden haber pinos, eucaliptos. Los eucaliptos son árboles que tienen muchísima energía, desprenden mucho prana rosa y son grandes seres que nos ayudan a revitalizarnos.
Pero da igual, cualquier árbol, en definitiva, el hecho de poder acercarse nos ayuda. Fíjate la generosidad de los árboles, como seres evidentemente que son, porque también tienen su proceso consciencial, no son seres insintientes, evidentemente, tienen alma, es un tipo de alma diferente a la de los seres humanos, una alma grupal, como también lo tienen los animales, pero ese árbol que está ahí en presencia, ¿verdad? Un árbol es pura presencia, es puro aquí ahora, tiene la enorme generosidad de invertirnos las polaridades. Es decir, cuando nosotros sufrimos de mucho cansancio, sufrimos de mucho estrés, de mucha ansiedad, de esta contaminación electromagnética tan incesante que venimos arrastrando, contaminación ambiental, de tanto ruido, tanta polución a la que estamos sometiendo a la madre tierra, cuando abrazamos un árbol durante nada, 2, 3, 5 minutos, ese proceso de iones positivos que tanto dañan en nosotros, que nos generan ese cortisol, que nos generan esos procesos adrenalínicos, lo que hace el árbol es invertirlo, es absorbe esos iones positivos y te los transforma en iones negativos beneficiosos para la salud. O sea, fíjate qué generosidad y qué compasión tienen esos seres, ¿verdad? Que encima nos ayudan también a canalizar todas nuestras energías densas, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, esas prácticas que tú dices son las prácticas antiguas. De hecho, Pitágoras, que dominaba la energía y la alquimia y todas las leyes que rigen la naturaleza, pero es que, ya te he dicho, el padre de la medicina moderna, que se nos olvida, Hipócrates, que tus alimentos sean tus medicinas. Él fue muy claro. El uso de las fuerzas de la naturaleza, Paracelso, Galeno, todos esos sabios de la medicina de verdad, de la medicina que comprendía al ser humano desde una posición holística, desde comprender al ser humano como un todo, como bien trabajó muy bien Pitágoras, con ese cuerpo físico, evidentemente, claro que sí, pero también sabemos que hay una parte energética de ese físico, también sabemos que tenemos un ámbito mental y también sabemos que tenemos un ámbito emocional y evidentemente nuestra dimensión verdadera, que nuestra alma y nuestro espíritu. Pero el ser humano no se puede percibir de otra manera, tiene que ser desde esa totalidad, desde ese holismo, desde ese todo, ¿verdad? Desde ahí sí que se puede entender al ser humano y comprender. Y así lo hicieron los antiguos y así lo conocía muy bien el gran Pitágoras, ¿verdad? Él decía, querida Sergio, Loreto, Perdón, dime. no, dale, dale, termina. Sí, una pequeña, siempre me acuerdo cuando hablo mucho de Pitágoras, que él invitaba a los pitagóricos a ser espectadores de la vida. Fíjate qué bonito, ser el espectador de la vida, es decir, ser esa conciencia, ¿verdad?, que observa, simplemente que observa, donde no hay juicio, donde abraza absolutamente todo lo que ve y en definitiva, a dejarlo pasar, ¿verdad? Eso que llega, esa emoción que llega, ese sentimiento que en un momento dado percibimos, ese pensamiento limitante, ese miedo que llega a nuestras vidas, desde ese espectador, observarlo, darle espacio y soltarlo. Creo que es maravilloso, ¿verdad? Ese soltarlo y ser el espectador de nuestra propia vida, ¿no? Sergio, demasiado agradecida por esta conversación, interrumpida un poco, pero bueno, así están las cosas, así está Mercurio jugando. Y ya, y creo que fluimos súper bien y creo que estuvo muy, 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 muy bello. Te lo agradezco profundamente. Nuevamente me ha encantado y estoy muy, muy agradecida de las personas que estuvieron acá también. El agradecimiento es compartido, querida Loreto. Sabes que es un placer estar en tu espacio, compartir contigo, con nuestros amigos y amigas. Y como decía Pitágoras, pues estamos recordando, ¿verdad? Nuestra alma está Ujú, recordando y vamos ujú. avanzando, caminando y vamos creciendo todos y nutriéndonos de esa sabiduría que está en nuestro corazón, ¿verdad? Con lo cual, un placer, muchos besos y abrazos y nos vemos pronto, claro que sí. Nos estamos viendo, Sergio, de todas Muchísimas gracias. maneras. Gracias. Chao, chao. Gracias.